el disco en el año 1984 en un Pampernick, ya no está más Pampernick, así que lo nombramos ahí, la gente se ríe atrás. Una presentación, tuve la oportunidad de ir porque me llevaron unos amigos, muy disparatado todo. Y atención con esto, porque se cumplen 40 años. A partir de esto y del éxito que tuvo la serie de Fito Páez, dijeron, che, ¿no hay que hacer algo similar con Soda Stereo? Pero claro, ¿Sí o no? obvio. Sí. Sí, hay que hacerlo. Todos decimos que sí. Sí, Urgente, sí. Entonces ahí empiezan a hablar, che, empiezan a contactar a la familia, hablan con la gente que representa a Zeta, Charlie, gente que todavía está cerca, la mamá y la madre de Gustavo Cerati, y ahí es donde empieza a estallar todo de nuevo. ¿Por qué? No, bueno, acá hay que ponerse de acuerdo, porque acá, como siempre, hay que hablar de plata. Claro. Y empezaron a surgir las diferencias que tuvieron ellos en vida respecto a lo que fue la separación de Soda Stereo. Porque cuando se separa Soda Stereo, a todos le quedó un gusto amargo. Sí. Dice, che, ¿Cómo? claro, Y porque todavía había para mucho más en el año 1997. Acordate que ellos habían llenado la 9 de julio con 350.000 personas. O sea, hubo gente que llamó y decía, che, se mueve el edificio, y el sismógrafo se movía porque la gente estaba saltando, cantando los hits de ese momento, que eran los de Dínamo. No, Canción Animal era en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Y esto recorre a todas las bandas de rock, porque a partir del éxito de lo de Fito Páez también se empezó a decir, che, acá hay un universo nuevo que podemos empezar a contar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cincuentones, como uno. Claro. Que Además, cuentan tu propia historia. No, hay un montón de gente mucho que más dice, exportable que otros, ¿eh? Incluso Sí, claro. que Fito Páez, porque a nivel regional, Soda Stereo la debe rompieron. ser la principal banda argentina. La rompieron. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto arranca, digamos, ya desde el principio. La primera vez que van a notar los temas a Sadaic, vos acordate que vos tenés derechos de autor, ¿no? Que vos, música, letra, ¿no? Cerati hacía todo. Sí. Cerati hacía todo, porque Cerati era el genio de esa banda. Entonces, y estaba en comunicación permanente con músicos de afuera. Entonces, dice, bueno, yo voy a anotar La Ciudad de la Furia, por ejemplo. Lo dijo el mismo Cerati, ¿entendés? Sí. Yo voy a anotar La Ciudad de la Furia. Esto lo vengo tocando desde que tengo 15 años, afinando el acorde, buscando la melodía perfecta. ¿Por qué tengo que anotar a los otros dos? Si esta canción es mía, claro. ¿entendés? Y los otros dicen, bueno, pero nosotros somos Soda Stereo, tenés que anotar a nombre de los tres. ¿Cómo se dividía la guita hasta Bueno, ese momento? ahí va, ese es el punto. El gran problema surge que al principio repartían inclusive en 4 partes iguales, porque estaba el manager Daniel Kong, una persona que había trabajado en el Sí de Clarín, entonces repartían en 4 partes iguales. Esto está todo en el libro de Sergio Marchi llamado Ya me verás. Sí. Hay otro libro también, que es el de Juan Morri, llamado Cerati, donde cuenta la muerte de Cerati, que eso es tremendo. Después vamos a pasar a eso. Dale. Pero en este caso, ¿cómo se repartía el dinero? Al principio en 4 partes iguales. Hubo un momento muy parecido a lo que pasó con Fito Páez, y lo contamos acá, donde Gustavo Cerati está en escena, ¿eh? Y lo ve a Charlie, Alberti, que era quien tocaba batería, y a Zeta, que tocaba el bajo. Y los ve y dice, yo me estoy llevando el 33%. El cuarto parte, porque también está el manager. Pero bueno, yo me estoy llevando una parte igual que todos estos. O sea, ¿cómo es esto? Ahí le cayó como la epifanía. Baja del show y le dice, chicos, esto así no va más. Claro. Yo por lo menos me tengo que llevar la mitad. Claro. Después la otra mitad repártansela entre ustedes. Ahí se rompió la onda. Ahí arranca el final de Soda Stereo. Ojo, tardaron años en llegar al final de la relación. Viste como cuando te separás. Hay un momento que te das cuenta que la pareja no va más, pero no agarrás el bolso ese día y te vas. Lleva unos años. Fueron años peleándose por el dinero hasta llegar a el momento final. Todo tiene anécdotas alrededor, que son como interesantes. ¿Viste? ¿Pero en algún momento sucedió que Cerati cobró esa mitad y los demás el resto? Llegaron a un acuerdo. Los demás le dijeron, bueno, espera, no la mitad, pero qué sé yo, un 40% nos podemos llevar, ¿entendés? Como diciendo, bueno, repartimos así. Bueno, ahí queda fuera el manager, entonces empiezan a cobrar más dinero Zeta y Charlie, pero Cerati se empacó en que por lo menos él tenía que cobrar la mitad, y después sí cobró la mitad. En el mundo de la música, igual, lo de Sadaic, que es música y letra, se le llama, entre comillas, el vuelto. ¿Por qué se le llama el vuelto? Es mucho dinero igual, Pero la guita grande está en otros lados. La guita grande está en los recitales, en el sponsoreo, En las giras.
Entonces, inclusive en fiestas privadas, por ejemplo, un millonario dice, hola, ¿qué tal? Yo quiero que Soda Stereo cante en el cumpleaños de 15 de mi hija. Ahí hay un dinero mucho Y el más importante. merchandising que tanto se habla, por lo menos en los 90, era... Había, pero en ese había caso no mucho estaba más. regulado. Esa Ah. parte era negro, digamos, y entonces la gente se ponía en la... No era tanto. La pelea arranca con Cerati como diciendo, bueno, yo hago todo. Por ejemplo, ellos arman el primer estudio, ¿no? De grabación. Cerati va, compra una consola, Z dice, no, bueno, pongo algo. Che, Charlie, ¿vos qué pones? No, yo no pongo nada. Yo vengo no a tocar. Yo soy un artista, yo no Bien. pongo nada. Arréglense entre ustedes tema de... Bueno, entonces ahí empiezan otra vez a pelearse por plata. Después, Cerati tiene dos cosas, digamos. No solo cobra el más dinero por derechos de autor, sino atención con esto, porque hay dos cosas que vos cobrás. Vos también comprás derechos de intérprete. O sea, si vos cantás, vos sos el intérprete de la canción, vos también cobras los derechos. Ahí es donde también se da vuelta y dice, pará, yo soy el póster de esta banda. O sea, Karina tiene a los tres Soda Stereo en Yo su tenía los habitación. 3. Sí, pero seguro tenías uno de Gustavo, ¿eh? Seguro. Ah, seguro que tenías uno Seguro de que Gustavo. sí. Bueno, entonces ahí Gustavo se da vuelta y dice, che, pará, yo tengo que cobrar. Bueno, ahí Gustavo se queda con el 90%. Apa. Claro. ¿Entendés? Vos decís, pará, pero el intérprete no es la banda, porque hay uno que está tocando la batería y otro que está Pero eso tocando... de Stereo, no era Cerati. Bueno, ahí va, ahí se rompe la banda. Ahí Claro, se rompe sí, la no banda. queda- Y escuchame con esto, cómo se va rompiendo la banda, que es interesante. Hay un momento que se pudren, en Dínamo, Cerati no los aguanta más, se pelean, ya no había onda entre ellos. Zeta y Bossio querían, perdón, Zeta y Charlie Alberti querían seguir con la banda, no entendía cómo se iba a separar. Y Cerati le dice, bueno, esta banda no va más. Nosotros, bueno, le dicen nosotros, aunque sea hagamos una gira de despedida, Gus. Claro. Una gira de despedida. Bueno, ellos querían 20 estadios como para ir forrándose, por supuesto. Cerati dice, no, hagamos 3, Y listo. con opción a 3 más, 6, hagamos que toque el otro, máximo. Y yo voy a tener el control de lo que sería el último concierto, que es en el que dice gracias. Gracias, por nada. total. Igual él sabía que iba a tener después una carrera propia, Sí, esa la tenía. recontra prolífica. Ya la tenía, ¿no? acordate que él ya había, Amor Amarillo era su disco solista, o sea, él ya tenía otras inquietudes, insisto, porque era el genio compositor de esa Pero banda. aparte era el líder de la banda. Era el líder, el Digo, póster. yo me pongo en los zapatos de Zeta Bosio y de Charlie Alberti. Sí, geniales cada uno en lo que hace, pero no podés, tocar solo la batería. No, De una voz. En Totalmente. cambio, Cerati, lógicamente, tocaba la guitarra, cantaba y además tenía un talento. Pero en las Y grandes bandas, igualable. en Composición. todas sucede que está el líder y me parece que ahí, como siempre, está el famoso ego, que uno tiene que también convivir con eso de que quizás el líder es otro y vos tenés que, bueno, disfrutar que sos parte de ese gran show, ¿no? Pero bueno, ahí hay